Buena tarde, bienvenidos a esta jornada sobre las reclamaciones económico-administrativas en el ámbito empresarial que organizamos los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña. Esta jornada está vinculada al Máster Universitario de Fiscalidad, básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque aunque está abierta a los profesionales y académicos, pero está dirigida sobre todo a los estudiantes y titulados ya de este máster. Y en segundo lugar, porque los dos ponentes que nos acompañan son profesores del mismo. Como es sabido, yo voy a decir muy poco del tema, simplemente para situarnos, pues recuerdo que las reclamaciones económico-administrativas tienen gran importancia en materia fiscal, porque se trata de un recurso que es específico y propio del ámbito fiscal y, además, este tipo de recurso agota la vía administrativa previa a la jurisdicción contencioso-administrativa. Y una de las materias que tiene más presencia y que se plantea en muchas ocasiones ante este tipo de tribunales es la que tiene que ver con la actividad empresarial, la actividad económica, tanto desde los momentos iniciales, ¿no?, de creación, constitución de una empresa, como los momentos finales, ¿no?, que tienen que ver con la disolución, liquidación y extinción de una empresa o el cese en la actividad de un empresario o persona física. Y, además, esto afecta tanto a las figuras más importantes del sistema tributario, tanto por lo que respecta a la fiscalidad directa como la indirecta. Y, precisamente, por la importancia que tiene la doctrina administrativa en esta jornada, hemos querido precisamente pues analizar cuáles son, aparte de conocer las características, todos los tribunales que participan en esta vía, queríamos también analizar cuáles son las cuestiones que se plantean ante este tipo de tribunales relacionados con la iniciativa o el ámbito empresarial, ¿no?, tanto en el Tribunal Económico Administrativo Central como en el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña. Y para ello contamos con la participación de dos ponentes que conocen de primera mano esta materia, porque trabajan precisamente en ambos tribunales. Yo quisiera darles las gracias a los dos por compartir todo su saber con nosotros esta tarde, sobre todo a Rafaela, que viene desde Madrid, desde el TEA, desde Madrid. Y también quisiera dar las gracias a todas las personas que han ayudado a la organización de este acto, empezando por el codirector de la jornada, el doctor Rafael Oliver, como a los miembros del comité organizador, a los doctores Irene Rovira y Benjamín Anglés, y también al personal de gestión de los estudios, en especial a Ana Ibáñez, y también a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y quisiera también, antes de dar paso a la primera de las ponencias, quisiera comentar brevemente tres aspectos más de tipo organizativo. En primer lugar, les pasaremos por correo electrónico una encuesta de satisfacción y entonces les animamos a que la contesten para ayudarnos a mejorar en futuras actividades de este tipo que podamos organizar. En segundo lugar, si alguien necesita un certificado de asistencia, se le facilitará también por correo electrónico un certificado de este tipo. Y, finalmente, vamos a grabar, de hecho, estamos grabando ya esta sesión y tan pronto como podamos publicaremos los vídeos en la propia web de la jornada, y para los estudiantes y titulados del máster también lo pondremos a disposición de ellos en la sala de fiscalidad. Bueno, pues dicho esto, yo ya cedo la palabra a Rafael Oliver, que presentará la primera ponencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar la primera de las ponencias. Vamos a realizar un cambio respecto al programa, en el que, en primer lugar, estaba previsto que interviniera Rafaela de Luque. Va a intervenir en primer lugar para tener una mayor comprensión de la materia. Primero intervendrá Manuel Esteban y, a continuación, Rafaela de Luque. Bien, el primero de los ponentes, Manuel Esteban, que es un conocido ya y compañero del máster universitario de Fiscalidad desde hace ya años.
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en el área de inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las Illes Balears desde el 99 al 2000. También ha trabajado en el área de inspección de la Delegación Especial de la Agencia de Cataluña del 2001 al 2009 y ha sido administrador de la agencia en Mataró del 2009 al 2015. Desde esta fecha es presidente de sala en el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña. Como ya digo, además es profesor colaborador del máster de Fiscalidad. Concretamente, en estos momentos se encarga de las asignaturas de Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y también de Impuestos sobre Sociedades y Contabilidad. Por lo tanto, es un experto en la materia y él se va a encargar pues, del tema del TEAR de Cataluña y las reclamaciones en el ámbito empresarial. Pues nada, muchas gracias y adelante. Gracias a ti, Rafa. Gracias, Ana. Bueno, gracias a todos los compañeros de la UOC por haberme invitado a tomar parte en la ponencia esta tarde. Y, bueno, sin más dilación, vamos a pasar a comenzar con la exposición. Sí, mejor. Vamos a ponerlo aquí. Me parece que era el tuyo, era este o este. Este, sí. Vale, eso es. Entonces, aquí. Esto. Vale. Muy bien. Para entender qué son los órganos económico-administrativos, en mi opinión, el punto de partida siempre tiene que ser situarlos dentro del mapa de la administración tributaria. Y eso nos exige contar con una definición de lo que se entiende por administración tributaria, que se puede abordar desde distintos puntos de vista, pero sin duda el que más nos va a interesar esta tarde es el punto de vista legal. Podemos acudir a encontrar esa definición en la Ley General Tributaria, en el apartado primero, que se refiere a la Administración como el conjunto de órganos y entidades de derecho público que desarrollan las funciones previstas en el título tercero al título séptimo de la ley, en concreto la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y también la revisión en vía administrativa de los actos que se dicten en esa materia y de determinadas actuaciones entre los particulares. La Ley General Tributaria, como todos sabemos, contiene los principios y las normas generales que rigen el sistema tributario español. Un sistema que se caracteriza por la existencia de distintos niveles de gobierno, cada uno con su propia administración tributaria, la del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales. Las relaciones entre ellas se rigen no por el principio de jerarquía, sino de competencia material, y a todas ellas les resulta de aplicación la Ley General Tributaria. Pero ahora mismo nos vamos a centrar en la administración tributaria del Estado, porque las funciones que hemos mencionado anteriormente, en el ámbito de las competencias del Estado, se encomiendan al ministro de Hacienda, en tanto una ley no las atribuya a otro órgano o entidad de derecho público. Bien, no hay que ir más allá de la propia Ley General Tributaria, porque en ese mismo apartado 2 del artículo 5 de la Ley General Tributaria, en el siguiente párrafo, se reconoce que el ejercicio de esas funciones corresponderá a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de conformidad con su norma de creación que se contiene en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 91, en concreto en su artículo 103. No obstante, hay dos manifestaciones de la autotutela administrativa que no se encomiendan a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Por un lado, la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos que adolezcan de los vicios tasados en el artículo 217 de la Ley General Tributaria, que es una competencia que continúa residiendo en el ministro de Hacienda, y por otro lado, la que nos interesa esta tarde, que es la revisión en vía económico-administrativa. Una competencia que se reserva a unos órganos administrativos especializados, que son los órganos económico-administrativos. ¿Qué entendemos por aplicación de los tributos? El apartado primero del artículo 83 de la Ley General Tributaria se refiere a la aplicación de los tributos como el conjunto de actividades administrativas dirigidas a la información y existencia, a la gestión, a la inspección, a la recaudación. Y tras la modificación que ha experimentado la Ley General Tributaria en el año 2015, también tendremos que añadir la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado en materia tributaria. Alguien me puede decir, bueno, también forma parte de la actividad de la aplicación de los tributos la asistencia mutua entre Estados miembros en materia tributaria. ¿Por qué no aparece la diapositiva? Bueno, porque pretendía que esa definición de aplicación de los tributos fuera aplicable a cualquiera de las administraciones tributarias que hemos mencionado antes, la del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. Y la asistencia mutua, el legislador ha querido reservarla para la administración tributaria del Estado. Es competencia exclusiva de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Pues bien, el apartado segundo del artículo 83 exige que las funciones de aplicación de los tributos que acabamos de definir se ejerzan de forma separada a la resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos que se dicten en aplicación de los tributos. Vamos a ver cómo se materializa en la práctica ese ejercicio separado de ambas funciones. El apartado primero del artículo 228 de la Ley General Tributaria exige que el conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponda con exclusividad a los órganos económico-administrativos. El ejercicio de esa competencia, los órganos económico-administrativos la tienen que desarrollar con absoluta independencia funcional. ¿Qué significa esto? Que en el ejercicio de la competencia nunca van a actuar esperando recibir o siguiendo instrucciones de un superior jerárquico. Nada que ver con la independencia orgánica. Para ilustrarlo, se puede mencionar que el Real Decreto 1113-2018, por el que se aprueba la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, se refiere a los órganos económico-administrativos del Estado y, en concreto, al Tribunal Económico-Administrativo Central como una dirección general de la Secretaría de Estado de Hacienda. Pero, a pesar de que exista una dependencia orgánica, en el ejercicio de sus funciones, esos órganos económico-administrativos tienen que actuar siempre con absoluta independencia funcional. Además, el apartado quinto del artículo 228 sanciona que la competencia de los órganos es irrenunciable, es improrrogable, no se va a poder ejercer sobre otras materias que las que mencionaremos a continuación y no puede ser alterada por voluntad de los interesados. Es una cuestión de orden público y dentro del concepto de interesados no vamos a excluir a la Administración tributaria, como se inferirá de lo que mencionaremos posteriormente en relación con las severas reglas que regulan la determinación de la cuantía de las reclamaciones y de la posibilidad de la tramitación acumulada de los procedimientos económico-administrativos. Pues bien, el artículo 226 de la Ley General Tributaria contempla como materias que pueden ser revisadas en vía económico-administrativa la aplicación de los tributos, la imposición de sanciones tributarias y cualquier otra que se establezca por precepto legal del Estado. Bueno, la disposición adicional 11ª de la Ley General Tributaria, sin ir más lejos, ya cita una serie de materias que también son objeto de revisión en vía económico-administrativa, como son los actos de recaudación que dicte la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con los ingresos de derecho público de la propia Administración General del Estado, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de otras administraciones tributarias, en fin, que hayan encomendado a la Agencia Estatal pues, la recaudación de esos ingresos de derecho público que no tengan naturaleza tributaria. El apartado quinto del artículo 227, como cláusula de cierre, excluye de la revisión en vía económico-administrativa una serie de actos que son los que aparecen recogidos en la diapositiva. En mi opinión, ¿qué ventajas conlleva la disposición de una vía de revisión como la económico-administrativa? Pues yo siempre la sintetizo en 3 puntos. La primera, una mayor objetividad que trae causa en la separación entre las funciones de aplicación de los tributos y la revisión en vía económico-administrativa. Como se inferirá de lo que hemos dicho hasta ahora, la aplicación de los tributos en el ámbito de las competencias del Estado le corresponde a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculado dependiente del Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, mientras que la revisión en vía económico-administrativa se encomienda a unos órganos que tienen la condición de Dirección General de la Secretaría de Estado de Hacienda. Están fuera de la estructura administrativa de la agencia que se ocupa de dictar los actos que hay que revisar. Los que están familiarizados con el derecho administrativo común recordarán que la competencia para conocer del recurso de alzada se encomienda al superior jerárquico, al órgano superior jerárquico del que dictó el acto. Pues en materia tributaria, el legislador ha querido ir un poco más allá y ha separado, en los términos que acabamos de describir, la revisión en vía económico-administrativa de la producción del acto a revisar. Eso, sin duda alguna, tiene que redundar en una mayor objetividad, si cabe. La segunda ventaja es contar con la labor de unificación de doctrina administrativa que desarrolla el Tribunal Económico Administrativo Central y la Sala Especial para la Unificación de la Doctrina. Sobre esta cuestión no diré nada más porque seguro que Rafaela, en la segunda parte de la ponencia de esta tarde, la desarrollará exhaustivamente. Y por último, tenemos que destacar que se trata de un procedimiento administrativo gratuito. Bueno, alguno me dirá, yo sé que la Ley General Tributaria contempla la imposición de costas. Sobre la imposición de costas hablaremos dentro de un rato, ¿de acuerdo? Pero en principio es un procedimiento gratuito, procedimiento administrativo gratuito. En el ámbito de las competencias del Estado, el artículo 228 contempla los siguientes órganos económico-administrativos. El TEAC, el Tribunal Económico-Administrativo Central, los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales y la Sala Especial para la Unificación de la Doctrina.
El TEAC tiene su sede en Madrid y contamos con 17 tribunales económico-administrativos regionales, uno por cada comunidad autónoma, además de 4 salas desconcentradas. Hasta la entrada en vigor del Real Decreto, a ver si lo recuerdo, es el del 2017, el 1100... No voy a ser preciso en esta ocasión, pero bueno, la última modificación que ha experimentado el reglamento de revisión a través de ese Real Decreto ha suprimido la 5ª sala, que era la sala de Alicante, que ya no contamos con ella. Pero además disponemos de 2 tribunales económico-administrativos en cada una de las ciudades con estatuto de autonomía, Ceuta y Melilla. Podríamos mencionar también la existencia de las dependencias provinciales, pero no son órganos económico-administrativos. Hay una dependencia provincial en cada una de las capitales de provincia donde no se localiza la sede de un tribunal económico-administrativo regional. Su función, no obstante, es simplemente aproximar físicamente a los ciudadanos los servicios de los tribunales económico-administrativos regionales para que puedan participar en aquellos trámites del procedimiento que requieran de su intervención sin necesidad de desplazarse físicamente a la sede del tribunal económico-administrativo regional, como puede ser, por ejemplo, la puesta de manifiesto del expediente. Vamos a detenernos en un momento en el apartado 5 del artículo 28 del Reglamento de Revisión, aprobado por Real Decreto 520-2005, en redacción dada por el Real Decreto, que no os había citado antes con precisión, 1073-2017. Ese apartado 5 nos recuerda que el Pleno, las salas y los órganos unipersonales de cada tribunal pueden constituirse y ejercer sus competencias en cualquier oficina del territorio nacional. Esto afecta al encabezamiento de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos. Aquella parte donde se cita este tribunal constituido en tal sede, bueno, pues esa sede, este precepto permite que esa sede sea el lugar donde se constituya el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña y que sea distinta a la sede de Barcelona. Por ejemplo, se podría constituir en la Villa de Madrid perfectamente. Como novedad introducida por el Real Decreto 1073-2017, el presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central puede, mediante acuerdo, atribuir a los miembros de un órgano económico-administrativo la competencia para conocer de las reclamaciones que de ordinario son competencia de otro órgano económico-administrativo distinto, constituyéndose desde ese momento en sala o en órgano unipersonal de este último. Tanto si hablamos de un tribunal económico-administrativo constituido en una sede distinta a aquella en la que se constituye de ordinario, como si estamos hablando de una sala o de un órgano unipersonal que está constituido por miembros de un órgano económico-administrativo distinto del que tiene la competencia para conocer de ordinario de la reclamación económico-administrativa que interese, a efectos de recursos eso no va a tener ninguna incidencia. La competencia para conocer del recurso que se interponga frente a la resolución que se dicte continuará siendo del Tribunal Superior de Justicia, de la comunidad autónoma, que corresponde al Tribunal Económico-Administrativo Regional que de ordinario tiene la competencia para conocer de esa reclamación, se haya constituido en la sede que se haya constituido o sea su órgano, sala o órgano unipersonal, esté integrado por miembros de un órgano económico-administrativo diferente al que estamos haciendo referencia. ¿Cuáles son las competencias del Tribunal Económico-Administrativo Central? Bueno, en síntesis, le corresponde conocer en única instancia de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan frente a actos dictados por órganos centrales como del Departamento del Ministerio de Hacienda u otros departamentos ministeriales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, por órganos superiores de la comunidad autónoma. También es competente para conocer de la reclamación que se interponga frente a actuaciones de particulares. Estamos pensando en actos de repercusión tributaria, de retención, emisión o expedición de facturas, pero exclusivamente en el caso de que el reclamante tenga su domicilio fuera del territorio nacional. Y, muy importante, puede conocer en única instancia también de la reclamación que el interesado podría interponer frente a un Tribunal Económico-Administrativo Regional, pero en el caso de que la resolución de este último no pusiera fin a la vía administrativa, necesitaría de alzada ordinaria ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, lo que le permite acudir directamente a interponerla ante este último, ante el TEAC. Es lo que se conoce coloquialmente como rea per saltum. El TEAC también conoce de la alzada ordinaria, de la alzada extraordinaria para unificación de criterio, de la resolución en unificación de criterio, que es un novedoso instrumento que incorporó la Ley 34/2015 en la Ley General Tributaria, el recurso extraordinario de revisión y, finalmente, también de la rectificación de errores materiales aritméticos y de hecho de que puedan adolecer sus propias resoluciones. Los tribunales económico-administrativos regionales y locales van a conocer en única o primera instancia. La diferencia radica en que si conocen en única instancia, la resolución que dicte pone fin a la vía administrativa. Si el contribuyente quiere seguir litigando, tendrá que acudir a la vía jurisdiccional.
En primera instancia no sucede eso. Cabe alzada ordinaria ante el TEAC y si el contribuyente quiere acabar en la vía contenciosa tendrá precisamente que recurrir en alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central. Pues bien, los TEAR y los TEAL conocen en única o primera instancia de las reclamaciones que se interpongan frente a los actos dictados por órganos periféricos de la Administración General del Estado o de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o en su caso por órganos que no tengan las condiciones superiores de las comunidades autónomas. De las reclamaciones que se interpongan frente a actuaciones de particulares también, excepto que la competencia sea del TEAC, como hemos mencionado anteriormente, de la resolución de fijación de criterio, que es un instrumento análogo a la resolución de unificación de criterio que puede dictar el TEAC, pero en este caso la vinculación acaba en las salas desconcentradas de los tribunales económico-administrativos regionales. Se recurre a ello cuando entre las salas desconcentradas de un tribunal económico-administrativo regional existe disparidad de criterios y se pretenden unificar. Entonces, el TEAR puede dictar en pleno una resolución de fijación de criterio. También es competente para conocer de la rectificación de errores materiales aritméticos o de hecho de que puedan adolecer sus propias resoluciones. Para llevar a cabo esta labor, los órganos económico-administrativos del Estado, a 31 de diciembre del 2018, contaban con una plantilla de 744 empleados. La distribución por sexos es la que aparece recogida en la gráfica. Y en el siguiente cuadro se resume su pertenencia a distintos cuerpos clasificados en función de subgrupos. El contenido de la diapositiva permite apreciar que más del 50% de los empleados que tenían estatuto de funcionario público y trabajaban el 31 de diciembre del 2018 para los tribunales pertenecían a cuerpos o escalas que estaban adscritos a subgrupo A1 o A2. El denominador común de estos subgrupos es que para acceder a esos cuerpos o escalas se requiere la titulación universitaria de grado. Bueno, pues para llevar a cabo la labor que tienen encomendada los tribunales económico-administrativos del Estado, cuentan con esos medios humanos y la siguiente diapositiva lo que pretende es resumir la carga de trabajo a la que tienen que hacer frente con esos medios disponibles en forma de reclamaciones presentadas durante los años 2014, 15, 16, 17 y 18. Se puede apreciar rápidamente que el número de reclamaciones presentadas ronda las 200.000 por año, 5.000 arriba, 5.000 abajo, más o menos. Esto es mucho trabajo, pero está muy lejos del que podría llegar a ser si hubiera predisposición por impugnar todos los actos de aplicación de los tributos que dictan las distintas administraciones tributarias de las que hemos hablado o todas las actuaciones realizadas entre particulares en materia tributaria. Estamos hablando de millones de declaraciones y cientos de miles de actos de liquidación. Bueno, en fin, son muchas reclamaciones las que se presentan cada año, pero, insisto, está muy lejos de ser lo que podía llegar a ser si todos pretendiéramos litigar en vía económico-administrativa. Pues bien, detengámonos un momento también en los órganos económico-administrativos de las comunidades autónomas. El apartado cuarto del artículo 228 lo que hace es positivizar la facultad de autoorganización que ostentan las comunidades autónomas en esta materia. Es responsabilidad de las comunidades autónomas establecer la estructura administrativa necesaria para poder llevar a cabo la competencia que tiene atribuida en materia de revisión en vía económico-administrativa. Pero esa facultad, cuando la ejercen, la tienen que ejercer dentro de un límite, sin perjuicio de la labor unificadora del Estado que corresponde ejercer al Tribunal Económico-Administrativo Central y a la Sala Especial para la Unificación de la Doctrina. Bien. La potestad legislativa derivada que en materia tributaria ostentan las comunidades autónomas permite que entre los recursos financieros de que disponen encontremos lo que se conoce coloquialmente como tributos propios. Tributos cuya titularidad pertenece a las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de Cataluña podríamos citar pues el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, el canon del agua o el impuesto sobre grandes superficies, por citar algún ejemplo. El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan frente a actos dictados por las comunidades autónomas en materia de tributos propios, en lo que se refiere a la revisión en vía económico-administrativa, debe estar siempre a lo previsto en el artículo 229 de la Ley General Tributaria, que exige diferenciar el acto en función del órgano del que emane. Si el acto de aplicación de los tributos emana de un órgano superior de la comunidad autónoma, el órgano económico-administrativo de la comunidad autónoma, por ejemplo, en el caso de Cataluña, pues la Junta de Tributos de Cataluña, que antes era la Junta de Finanzas, pues conocerá en única o primera instancia en función de que la cuantía de la reclamación supere o no
el importe que a estos efectos se fije reglamentariamente. Si no lo supera, pues conocerá en única instancia, y si lo supera, será en primera. Su resolución no pondrá fin a la vía administrativa y será impugnable ante el Tribunal Económico Administrativo Central. Bien. ¿Qué sucede en el caso de que no se haya fijado reglamentariamente ese importe, como sucede, por ejemplo, en Cataluña? Pues entonces, tratándose de actos dictados por órganos superiores de la comunidad autónoma, la competencia para conocer de su revisión en vía económico-administrativa será del Tribunal Económico-Administrativo Central, que es a quien le corresponde ejercer esa labor de unificación de doctrina de la que ya hemos hablado anteriormente. Bien, esto en cuanto a actos dictados por órganos superiores. Órganos superiores son el presidente de la comunidad, los consejeros, el vicepresidente, etc. Cuando se trata de actos dictados por órganos que no tienen esa condición, como puede ser un órgano de inspección o un órgano de gestión tributaria del Departamento de Finanzas o de la agencia tributaria que haya constituido la comunidad autónoma para llevar a cabo la aplicación de los tributos propios y también cedidos, en ese caso, la competencia para conocer será también del órgano económico-administrativo de la comunidad autónoma en única o en primera instancia en función de que se haya fijado, del importe que se haya fijado reglamentariamente. Pero a diferencia del caso anterior, si aquí no se ha fijado ningún importe a esos efectos, entonces es el órgano económico-administrativo de la comunidad autónoma quien conocerá de la revisión en vía económico-administrativa en única instancia. ¿De acuerdo? Entre los recursos financieros de las comunidades autónomas también nos podemos encontrar con los conocidos tributos cedidos, tributos cuya titularidad corresponde al Estado, pero cuyo rendimiento es objeto de cesión a las comunidades autónomas en todo o en parte. En todo, como por ejemplo sucede en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, o en parte, como puede suceder con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que está cedido en un 50%. Bueno, respecto a los tributos cedidos, las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de aplicación de los tributos por delegación del Estado, excepto en el IRPF, en el IVA y en los impuestos de fabricación. Bien. También, por delegación del Estado, pueden asumir la competencia para revisar los actos que se dicten en materia de aplicación de los tributos en vía económico-administrativa. Si se asume esa revisión, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 22/2009, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas. En síntesis, el sistema o la situación sería la misma que hemos predicado para el caso de los tributos propios. Es decir, conocería en única o primera instancia el órgano económico-administrativo de la comunidad autónoma, o en única instancia también si se tratase de actos dictados por órganos que no son superiores de la comunidad autónoma. ¿Qué sucede si la comunidad autónoma ha decidido no asumir esa competencia por delegación del Estado, como sucede en Cataluña, por ejemplo? Pues en ese caso, la revisión en vía económico-administrativa de estos actos es competencia de los órganos económico-administrativos del Estado, de los tribunales económico-administrativos. Aún así, cabe la posibilidad de que los órganos económico-administrativos de la comunidad autónoma también participen en la revisión en vía económico-administrativa de esos actos, en los términos que establece la disposición adicional 13ª de la Ley General Tributaria, bien sea nombrando funcionarios de la comunidad autónoma como miembros del tribunal, o bien, si se da la circunstancia, a través de una sala especial que se tiene que crear mediante un convenio entre la ministra de Hacienda y el órgano equivalente de la comunidad autónoma, en el que participarían funcionarios de la comunidad autónoma y miembros del Tribunal Económico Administrativo Regional, de forma paritaria, y estaría presidida esa sala especial por el presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional. En el ámbito local también nos vamos a encontrar con la revisión en vía económico-administrativa. Para intentar describir esta situación, que es un poco más compleja de la que nos podemos encontrar en el ámbito autonómico o en el ámbito del Estado, he querido hacer referencia a dos impuestos, a dos tributos locales. Por un lado, el impuesto sobre actividades económicas. Recordemos que la gestión censal del IAE, que se lleva a cabo a través de la matrícula, es competencia de la Administración Tributaria del Estado, aunque por delegación se puede ejercer por las corporaciones locales en materia de cuota municipal. La gestión tributaria y la recaudación, sin embargo, es una competencia de las corporaciones locales. El procedimiento inspector vuelve a ser de nuevo competencia de la Administración General del Estado, aunque se puede delegar en las corporaciones locales. Pues bien, en este estado de cosas, los actos que se dicten en materia de gestión censal serán revisados en la vía económico-administrativa por los tribunales económico-administrativos del Estado, mientras que los actos que se dicten en materia de gestión tributaria o recaudación serán exclusivamente revisados en vía administrativa a instancia del obligado tributario a través del procedimiento de reposición. No cabe vía económico-administrativa. En el procedimiento inspector, el acto que ponga fin al procedimiento es un poco más complejo desde el punto de vista de su revisión en la vía económico-administrativa, porque puede contener aspectos que afecten a la gestión censal, a la matrícula del impuesto, o puede tener aspectos que simplemente den lugar a la cuantificación de una deuda tributaria que no se había ingresado en su momento.
Bien, si se trata de aspectos que afectan a la gestión censal, será revisable por los órganos económico-administrativos del Estado. En lo que no se refiere a la gestión censal, no. Solamente cabe la reposición y posterior impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En el IBI también se da una situación parecida porque la gestión catastral es competencia del Estado y, por tanto, los actos de gestión catastral son revisables por los órganos económico-administrativos del Estado, incluida pues, la fijación de bases liquidables a través de ponencias de valoración colectiva. Bien, hasta la modificación introducida en la Ley de Bases de Régimen Local por la Ley 57/2003 de modernización del Gobierno local, la descripción de la situación que se daba en el ámbito de la revisión en vía administrativa a instancia del interesado era muy sencilla, porque se resumía en la revisión a través del recurso de reposición que ponía fin a la vía administrativa. Lo que pasa es que esa ley introdujo en la Ley de Bases de Régimen Local un título 10º dedicado al régimen especial de los municipios de gran población. Aquellos que tienen más de 250.000 habitantes o 175.000 si son capitales de provincia, y estoy seguro de que hay algún requisito más que también, alguna condición más que también permite calificar al municipio como de gran población. Ese título 10º contempla la competencia del Pleno Municipal para esos municipios de gran población de establecer el órgano económico administrativo y regular su funcionamiento. Lo que nos lleva a que, desde la modificación introducida en la Ley de Bases de Régimen Local por esa Ley 57/2003, en el ámbito local tengamos que predicar un doble régimen. El que podemos ahora llamar como ordinario, que se agota con la reposición, que corresponde de ordinario a todos los municipios, y el que se produce en el ámbito de los municipios de gran población, que permite contemplar la revisión en vía económico-administrativa, en virtud de esa modificación legal. Bueno, hasta aquí una descripción breve de la situación de la competencia de los órganos económico-administrativos y del papel que ocupan en el ámbito de la administración tributaria. Pero vamos a intentar entender cómo funcionan los órganos económico-administrativos, que quizás es incluso un poco más interesante de lo que hemos señalado hasta ahora. En concreto, ya hablaré de los tribunales económico-administrativos, de los del Estado, que son los que conozco de primera mano. El funcionamiento de los tribunales económico-administrativos puede producirse de forma colegiada o de forma unipersonal. La voluntad del órgano siempre va a ser única. La diferencia entre el funcionamiento colegiado y el unipersonal es que a la formación de la voluntad del órgano colegiado concurren una pluralidad de personas. En el órgano unipersonal no es así. En el caso de los tribunales económico-administrativos, el funcionamiento colegiado puede adoptar la forma de pleno o de sala. El pleno va a estar integrado por el presidente del tribunal, por todos los vocales y por el secretario del tribunal también. El presidente y los vocales, en el caso de los tribunales económico-administrativos regionales, son nombrados y separados por orden del ministro, de la ministra, en este caso, de Hacienda. El secretario del tribunal tiene que ser necesariamente un funcionario que pertenezca al cuerpo de abogados del Estado y su responsabilidad es, en síntesis, impulsar y dirigir la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas. La sala estará formada exclusivamente por el presidente del tribunal, al menos un vocal y el secretario del tribunal, mientras que el pleno, como hemos dicho antes, pues, congrega a todos los vocales del tribunal. La constitución y la supresión de salas, así como la decisión sobre las atribuciones del pleno y de la sala o la distribución de asuntos entre las distintas salas, que haya en cada tribunal, es una responsabilidad del presidente del Tribunal Económico Administrativo. La constitución de órganos unipersonales, en cualquier tribunal económico administrativo nos podemos encontrar con varios órganos unipersonales, se lleva a cabo por acuerdo del presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, a propuesta del presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional o local que corresponda. Y en ese acuerdo que dicte el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central se determinará qué asuntos son competencia de ese órgano unipersonal. Bien, en síntesis, esto resume el funcionamiento de los órganos colegiados unipersonales de los tribunales económico-administrativos. No obstante, habría que añadir algo en relación con las reglas que rigen la formación de la voluntad del órgano colegiado. Si la voluntad es única y concurre, no obstante, para su formación la voluntad de varios individuos, conviene que existan unas reglas claras sobre cómo se forma esa única voluntad a partir de la intervención de varias personas, de varios individuos. En el caso de los órganos colegiados de los tribunales económico-administrativos, las reglas imponen que las decisiones en el órgano colegiado se adopten por mayoría, no por mayoría absoluta, por mayoría. ¿De acuerdo? Los miembros del órgano colegiado no tienen la posibilidad de abstenerse de votar. Tienen que votar sí o sí. Lo que sí se les reconoce es la posibilidad de formular un voto particular.
Ese voto particular, cuya existencia se tiene que hacer constar en la resolución que dicte el órgano para resolver la reclamación económico-administrativa, además también se tiene que anexar a la misma. Y el interesado tiene un plazo de 48 horas para poder formularlo. Cualquier miembro del órgano colegiado puede dar un voto particular, no por el hecho de que se separe del fallo, del sentido del fallo que pretende darle la mayoría a la resolución de la reclamación económico-administrativa, sino simplemente porque a lo mejor no está de acuerdo con el proceso lógico seguido para llegar a concluir que hay que desestimar o estimar esa reclamación. Y la forma que tiene de poder dejar constancia de ello es a través de este voto particular. ¿Puede haber un empate? Sí, pero para eso está el presidente del tribunal, que tiene voto de calidad, para poder zanjar ese empate. La tramitación de las reclamaciones económico-administrativas puede seguir uno de los siguientes procedimientos, el general o el abreviado. No queda a discreción del órgano económico-administrativo decidir seguir uno u otro. Desde la modificación introducida por la Ley 34/2015 de la Ley General Tributaria, es necesario, ello solo depende de la cuantía de la reclamación, del importe de la reclamación. Cuando el asunto controvertido gira en torno a la cuota, si la cuantía de la reclamación no supera los 6.000 euros, se tramitará por el procedimiento abreviado. Si no supera los 72.000, siendo la cuestión controvertida la fijación o determinación de bases imponibles o valoraciones, se seguirá también el procedimiento abreviado. En otro caso, hay que seguir el procedimiento general. ¿Cuáles son las notas características del general? Bien, es imprescindible la puesta de manifiesto del expediente para que el interesado, el reclamante, pueda formular alegaciones y aportar documentos, salvo que las alegaciones que quiera presentar ya las haya presentado al interponer la reclamación. Y además no solicite que, a pesar de haberlo hecho, no se sustancia el trámite de puesta de manifiesto. Si se trata de una reclamación presentada frente a actuaciones de particulares, obviamente habrá que emplazar al recurrido. Cabe la posibilidad de que el órgano económico administrativo solicite del órgano autor del acto que se está revisando tantos informes aclaratorios como estime oportunos. Se puede practicar la prueba testifical, pericial. La prueba tendrá que ser siempre ante notario o ante el secretario del tribunal o del funcionario en que éste delegue, que levantará el acta correspondiente. Y transcurrido un año desde la interposición de la reclamación, si no se ha dictado resolución expresa, el reclamante podrá entender desestimada esa reclamación y acudir a la vía jurisdiccional o interponer alzada ordinaria en función de lo que corresponda. Por su parte, el procedimiento abreviado contempla para el silencio administrativo un plazo de 6 meses. No lleva puesta de manifiesto la tramitación por el procedimiento abreviado. Las alegaciones tienen que acompañarse a la reclamación en el momento en que se presentan. Ahora bien, si no se presentan, no estamos ante un defecto de forma subsanable. El contribuyente, el reclamante, tiene la facultad de formular alegaciones, no la obligación. Si no las formula, pues obviamente le va a poner muy complicado al tribunal el poder apreciar cuáles son sus pretensiones, por qué entiende que el acto que está impugnando, no es ajustado a derecho. Pero si no las formula, no se le va a requerir para que lo haga. Y, insisto, no hay puesta de manifiesto en la tramitación abreviada. Hasta la modificación introducida por la Ley 34/2015 se contemplaba una vista oral en el procedimiento abreviado, pero yo no tengo referencias de que en alguna ocasión se haya acudido en el procedimiento abreviado a la vista oral. Por eso el legislador la suprimió, sencillamente. Y en el procedimiento abreviado también se contempla la posibilidad de que si la reclamación va acompañada de documentos que justifiquen la improcedencia del acto dictado, el tribunal pueda llegar a resolver incluso antes de haber recibido todo el expediente administrativo del órgano que dictó el acto. Ya que estamos hablando de los hitos procedimentales, vamos a detenernos un momento en la prueba en vía de revisión. Es una cuestión muy interesante. El artículo 34, apartado 1 de letra L de la Ley General Tributaria reconoce a los administrados, a los obligados tributarios en sus relaciones con la Administración tributaria, el derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier momento del procedimiento, antes de dictarse la propuesta de resolución. Y para un momento, además, en el que el órgano competente tendrá que tener en cuenta esas alegaciones y esos documentos aportados hasta entonces. Además, el artículo 96.4 del Reglamento de Aplicación de los Tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, recuerda que una vez ultimado el trámite de audiencia o, en su defecto, el periodo de alegaciones, no se pueden incorporar al expediente más documentos, salvo que se justifique la imposibilidad material de haberlos aportado en un momento previo. Y, por supuesto, siempre que se aporten antes de que se dicte resolución que ponga fin a ese procedimiento de aplicación de los tributos.
Pues bien, invocando ese artículo 96.4 del Reglamento de Aplicación de los Tributos y también el 112.1 de la hoy ya derogada Ley 30.292, 118 de la vigente Ley 39/2015, reguladora del procedimiento administrativo común, que se refiere a la consideración de documentos en la resolución de los recursos administrativos que no han sido aportados en el trámite de audiencia, negando entonces la oportunidad de valorar los efectos de resolver el recurso administrativo, nos hemos encontrado con que órganos de aplicación de los tributos en ocasiones han negado, en el ejercicio de su función revisora en vía de reposición, han negado la valoración de pruebas aportadas en ese momento que no habían sido aportadas en el procedimiento de aplicación de los tributos. ¿De acuerdo? Y también lo he podido leer en alguna resolución de algún tribunal económico administrativo, que invocando esos mismos preceptos llegaba a la misma conclusión. Bueno, pues una interpretación sistemática de esos artículos, el 96.4, se refiere a los procedimientos de aplicación de los tributos. Los que he citado de la Ley 3092, Ley 39/2015, se refieren al recurso administrativo en el marco del procedimiento administrativo común. Bueno, pues el Tribunal Supremo, en sentencia del 20 de abril de 2017, ha llegado a la conclusión de que esa inadmisión es improcedente, sobre todo si atendemos a las normas que regulan la admisión de prueba en vía de revisión en materia tributaria. Y para ello citaba el Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, por ejemplo, el artículo 23 del Reglamento de Revisión, que hace alusión a la interposición del recurso de reposición, recordando que allí se indica expresamente que además de formular alegaciones se pueden aportar documentos junto con el recurso de reposición. Incluso el 236 de la Ley General Tributaria, cuando se refiere a la puesta de manifiesto del expediente en el procedimiento económico administrativo, también contempla la posibilidad de aportar documentos. Luego, no tiene ningún sentido el intentar justificar no la inadmisión, sino la no valoración de pruebas aportadas en vía de revisión en base a unos artículos que no resultan aplicables, además cuando la normativa que sí lo es contempla la posibilidad el derecho del contribuyente de aportar esos documentos. No obstante, el Supremo, al año siguiente, la sentencia del 10 de septiembre del 2018, matizó esa afirmación, reconociendo que sí hay un caso en el que no se van a valorar las pruebas aportadas en vía de revisión, aquel en el que la actitud abusiva o maliciosa del contribuyente quede debidamente justificada en el expediente. Estamos hablando del supuesto en el que se pone de manifiesto una conducta activa del reclamante dirigida a hurtar, a sustraer al conocimiento del órgano de aplicación de los tributos determinados documentos, que después aporta en vía de revisión, ya sea en vía de reposición económico-administrativa. En ese caso concreto, y siempre que quede debidamente constatado y justificado en el expediente, no se van a valorar las pruebas en vía de revisión. En la diapositiva se cita una resolución del TEAC de octubre del 2018 que precisamente trata un caso como ese. Es un contribuyente al que se le ha solicitado por parte del órgano de aplicación de los tributos la aportación de cierta documentación contable, no recuerdo en el marco de qué procedimiento, y no se la exhibe al órgano de aplicación de los tributos. Todo eso queda perfectamente reflejado en el expediente que después recibe el Tribunal Económico Administrativo Central, que es el que está conociendo de aquella reclamación. Un momento, además, en el que el contribuyente no tiene ningún problema en exhibir aquellos documentos. Claro, el TEAC le dice que eso no puede ser, que habiendo quedado reflejado en el expediente que negó la aportación de esos documentos de prueba al órgano de aplicación de los tributos, de forma absolutamente injustificada, para el tribunal resultaba bastante evidente la estrategia dilatoria del obligado tributario en ese caso concreto, pues no se le valoran en vía de revisión. Y el TEAC también ha intentado atemperar, de algún modo, esa afirmación, ese reconocimiento del Supremo de la facultad del obligado tributario de aportar pruebas en vía de revisión en resoluciones de 5 de octubre del 2017 y 15 de octubre del 2018, recordando cuál es la competencia de los tribunales económico-administrativos, que no es la de llevar a cabo unas actuaciones complementarias de la comprobación e investigación que despliegan los órganos de aplicación de los tributos. La función de los órganos económico-administrativos es revisar. Con lo cual, si los medios de prueba que aporta el obligado tributario no permiten constatar materialmente por sí mismos lo pretendido, tampoco van a ser objeto de valoración. Es decir, si yo aporto en vía de revisión unos documentos con la finalidad de respaldar mis pretensiones, pero por sí mismos no prueban lo que yo pretendo, si no van acompañados de, por ejemplo, un requerimiento individualizado a un tercero para que ratifique lo que figura en aquellos documentos, o el contraste con unos datos que a lo mejor no están ni a disposición del tribunal, pues son pruebas que tampoco van a poder ser valoradas. Sin abandonar el terreno de los hitos procedimentales, una breve referencia a la cuestión prejudicial.
Desde el año 2000, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tenía ningún inconveniente en reconocer a los órganos económico-administrativos españoles la condición de órgano jurisdiccional a los efectos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a efectos de que le pudiera plantear cuestiones prejudiciales. Bueno, hasta el punto que con ocasión de la última reforma de la Ley General Tributaria se planteó la oportunidad de incorporar a la Ley General Tributaria tal reconocimiento a través de lo que habría sido un apartado octavo del artículo 229 de la Ley General Tributaria, propuesta que finalmente no prosperó porque el Consejo de Estado, con muy buen criterio, recordó que el concepto de órgano jurisdiccional a estos efectos forma parte del derecho de la Unión y que si cada uno de los Estados miembros empieza a regularlo en su derecho nacional, era imposible garantizar la aplicación uniforme de ese concepto en todos los Estados miembros. Por eso, al final, si van a buscar ustedes ese apartado 8 en el artículo 129 de la Ley General Tributaria, no lo van a encontrar. Lo que sí se consiguió es incorporar a la Ley General Tributaria el procedimiento a seguir para plantear cuestiones prejudiciales, que exige un periodo de alegaciones de 15 días a conferir a los interesados que no hayan solicitado al tribunal que se plantee la cuestión prejudicial y también siempre al órgano autor del acto que se está revisando. Pero ese periodo de alegaciones solamente sirve para una cosa, para poder formular alegaciones sobre la oportunidad de plantear o no la cuestión judicial, sobre nada más. El planteamiento de la cuestión prejudicial suspende automáticamente la tramitación de la reclamación económico-administrativa y también el cómputo del plazo de prescripción de los derechos previstos en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, el derecho a liquidar por parte de la Administración. Pero no solamente se produce esto respecto a la reclamación económico-administrativa en cuyo seno se está planteando la cuestión prejudicial. También sucede en relación con todas aquellas reclamaciones económico-administrativas para cuya resolución sea necesario conocer la sentencia del Tribunal de Justicia a la vista de la cuestión prejudicial planteada. ¿De acuerdo? Incluso reclamaciones que a lo mejor no está ni tramitando el órgano económico-administrativo que ha planteado la cuestión prejudicial. El artículo 58 bis del reglamento de revisión contempla la posibilidad de que durante la tramitación de la cuestión pues el tribunal decida presentar alegaciones complementarias, reformular la cuestión ya planteada o incluso desistir de la cuestión planteada. En ese caso habrá que conferirle un plazo de alegaciones al interesado y al órgano de la Administración autor del acto revisado de 10 días. Y por último, señala la diapositiva que la resolución se entiende recibida en la fecha de publicación de la sentencia, en su versión en castellano, en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, porque la suspensión de la tramitación de la reclamación y del cómputo del plazo de prescripción de derechos acaba con esa publicación. ¿De acuerdo? Bien, decía al principio que desde el año 2000 pues, el Tribunal de Justicia no tiene ningún inconveniente en reputar órganos jurisdiccionales a los órganos económico-administrativos españoles, como es conocido, porque así lo dejó claro en la sentencia Gabal-Frisa, dictada aquel año, sentencia en la que además se separó de las conclusiones del abogado general, porque el abogado general no compartía, bueno, no estaba por la labor de reconocer esa condición a los órganos españoles, cuestionaba la concurrencia del grado de independencia suficiente como para poder afirmar que teníamos la condición de órganos, o tenían la condición de órganos jurisdiccionales. Esto era así porque apreciaba que la relación estructural existente entre los tribunales y el Ministerio de Hacienda y, sobre todo, la movilidad de los miembros de los órganos económico-administrativos no podía llevar a conclusión distinta que la que defendía. Recordemos que los miembros de los órganos económico-administrativos se nombran y se cesan, en el caso de los regionales y locales, por orden de la ministra de Hacienda. En el caso del TEAC es por Real Decreto del Consejo de Ministros. El Tribunal de Justicia, no obstante, no compartió el criterio del abogado general, ¿de acuerdo? Le bastó esa independencia funcional entre la aplicación de los tributos y la revisión en vía económico-administrativa para concluir que sí se podía considerar que éramos órganos jurisdiccionales a efectos de plantear cuestión prejudicial. Bueno, ¿qué sucede? Que el 1 de octubre del 2019 se han conocido las conclusiones del abogado general en el asunto que cita la diapositiva. Y de nuevo nos encontramos con el mismo asunto. El abogado general esta vez también defiende que los órganos españoles no van acompañados del grado de independencia suficiente. Aborda el tema de la independencia desde el punto de vista de la autonomía del órgano, de que no puede actuar esperando recibir instrucciones de un superior jerárquico, desde el punto de vista de la imparcialidad también, esa necesaria equidistancia que tiene que existir entre la posición del órgano y las posturas de las partes litigantes, y todo ello le lleva a concluir que el Tribunal Económico Administrativo Central, que es el que plantea la cuestión prejudicial en la que se pronuncia, respecto a la que se pronuncia el abogado general, pues
a la vista de la inamovilidad, de la que ya hemos hablado antes, y considerando que no goza de la autonomía suficiente, pues no puede tener la consideración de órgano jurisdiccional a estos efectos, lo que conllevaría automáticamente a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no conociera de la cuestión prejudicial que le ha planteado el TEAC. Es muy curioso, sobre todo, el argumento que utiliza para hacer referencia a la ausencia de autonomía, porque lo basa prácticamente todo en la tramitación del recurso extraordinario de alzada para la unificación de la doctrina, de la que conoce la sala especial que lleva su nombre, y bueno, señala que el hecho de que formen parte de esa sala los directores de departamento de la agencia tributaria, pues convierte a la sala en juez y parte a la vez. El hecho de que ese recurso no lo puedan interponer los interesados solamente en la Dirección General de Tributos, pues claro, tampoco en fin, beneficia para nada el apreciar la independencia necesaria en la sala especial para la unificación de la doctrina, aunque los intereses, dice, los intereses de los ciudadanos puedan estar representados en esa sala a través del presidente del Consejo de Defensa del Contribuyente, que también es miembro de la sala especial. Pero claro, hay una cosa que no tiene en cuenta, y es que ese recurso extraordinario de alzada para la unificación de la doctrina no pretende someter a una revisión ordinaria, una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, sino que su única finalidad es fijar criterio administrativo. La revisión ordinaria la llevará a cabo la Audiencia Nacional, si el contribuyente la impugna. Pero el mecanismo, el instrumento de la resolución del recurso extraordinario de alzada para la unificación de la doctrina jamás va a afectar a la situación jurídica individual de la resolución en la que trae causa el que se dinamice ese mecanismo. Además, el abogado general también pues, omite cuestiones, por ejemplo, como la independencia funcional que hace un rato hemos mencionado al citar el artículo 228.5. Tampoco tiene en cuenta cuestiones como la prevista constitucionalmente en el artículo 103, apartado 1 de la Carta Magna, eso de que la Administración servirá con objetividad al interés público general. La Ley 40/2015, reguladora del régimen jurídico del sector público, en el artículo 23 le reconoce a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas la obligación de abstenerse de participar en los procedimientos cuando concurren circunstancias que están allí tasadas. El siguiente artículo le reconoce a los administrados el derecho a recusar a las autoridades y al personal al servicio de la administración cuando concurren causas de abstención, y podríamos decir también que el 103 de la Carta Magna, en el apartado 3º, exige que sea la ley la que regule los casos de incompatibilidad y establezca las garantías de la imparcialidad de los funcionarios. Todo esto, en las conclusiones del abogado del Estado, no aparece por ningún lado. Lo que me lleva, en cierto modo, a ser optimista. Ya tendremos tiempo de que el Tribunal de Justicia me quite la razón, pero de momento yo soy optimista y creo que se va a producir la misma situación que se dio en el año 2000, que de nuevo se va a separar de las conclusiones del abogado general. Pero bueno, un tiempo habrá para saberlo. De momento lo dejamos aquí y bueno, ya decidirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vale, cuantía y acumulación. La competencia de los órganos económico-administrativos ya hemos dicho que no puede ser alterada por voluntad de los interesados, ¿verdad? Que es una cuestión de orden público, y hemos situado dentro de ese concepto de interesados también a la propia administración. De ahí las reglas sobre la determinación de la cuantía y de la acumulación de las reclamaciones. ¿Por qué es importante la cuantía de las reclamaciones económico-administrativas? Porque va a determinar el procedimiento a seguir. Cuando hemos hablado del procedimiento general y el abreviado, ya hemos señalado que el seguir uno u otro depende de la cuantía de la reclamación, pero también las vías de impugnación. Cuando la cuantía de la reclamación no supera las cifras que aparecen ahí mencionadas, la resolución que dicta el Tribunal Económico Administrativo Regional pone fin a la vía administrativa. Si se quiere seguir litigando, hay que ir a la vía contenciosa. Será competente para conocer de ello el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. Pero si no pone fin a la vía administrativa, el contribuyente, si no está de acuerdo, todavía tiene que presentar alzada ordinaria ante el TEAC. Y de la resolución del TEAC, si el contribuyente quiere, conocerá la Audiencia Nacional. Las reglas para la determinación de la cuantía vienen reflejadas en el artículo 35 del Reglamento de Revisión, en redacción dada por el Real Decreto 1073/2007, que contempla una serie de reglas generales. Por ejemplo, si una empresa es objeto de una liquidación por parte de inspección que determina una deuda tributaria, pues la cuantía de la reclamación que se interponga frente a esa liquidación vendrá dada por el importe del acto. Ese importe incluye la cuota y los intereses, toda la deuda tributaria. Si, por ejemplo, sufre una sanción no pecuniaria, decimos que es una reclamación la que presente la empresa frente a esa sanción no pecuniaria de cuantía indeterminada. ¿Qué significa esto? Que la resolución que se dicte no pone fin a la vía administrativa. Es necesaria alzada ordinaria ante el Tribunal Económico Administrativo Central para ello.
Si hay reglas generales, estas 4 que aparecen aquí, no las enumeraré una por una, ya he citado 2, es porque hay reglas especiales. Reglas especiales como, por ejemplo, la que atañe a la posibilidad de que el acto impugnado por esa empresa que ha presentado una reclamación económico-administrativa pues minore o deniegue una solicitud de devolución o de compensación. Por ejemplo, presentó la autoliquidación del 4T de IVA consignando una solicitud de devolución de 1 millón de euros, vino la Administración Tributaria, dictó una liquidación diciendo que no era 1 millón, que lo que correspondía devolverle eran 500.000 euros. No está de acuerdo, presenta una reclamación económico-administrativa. La cuantía de esa reclamación se determina por diferencia entre lo solicitado y lo que se le ha reconocido. 1 millón de euros, 500.000, la diferencia, otros 500.000. Eso sería la cuantía. No obstante, puede ser un poco más complicado el caso. Puede ser que, además, la Administración no solamente le reduzca la devolución solicitada, sino que le cuantifique deuda tributaria por ese 4T de IVA por el que ha sido objeto de comprobación. En ese caso, la cuantía será la diferencia entre lo solicitado y lo reconocido y habrá que sumar la deuda tributaria. ¿De acuerdo? Si hablamos de un sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, que es objeto también de comprobación por la inspección, que erigía una liquidación donde se le minora la base imponible negativa declarada a compensar en periodos posteriores. Pero solamente queda ahí la cosa, ¿eh? No se le cuantifica ninguna deuda ni se le minora una solicitud de devolución. Solamente se disminuye la base imponible negativa declarada a compensar. La cuantía será la base imponible negativa suprimida, la parte que se ha reducido. Si se disminuye una base imponible declarada y al mismo tiempo se le cuantifica una deuda a ingresar, en ese caso la cuantía de la reclamación será el mayor de los importes, base imponible negativa suprimida o deuda a ingresar. Cabe incluso la posibilidad de que no solamente se minore la solicitud de devolución, sino que además salga deuda a ingresar. La cuantía será el mayor de los siguientes importes, o la base imponible negativa suprimida, o bien la diferencia entre lo solicitado y lo reconocido más la deuda a ingresar. A estos efectos, ¿qué entendemos por mayor cuantía? ¿La mayor cuantía en valores absolutos? No. El artículo 35 dispone que se entenderá por mayor importe el que supere la cuantía necesaria para el recurso de alzada. ¿Qué sucede si ambos importes exceden la cuantía para que quepa recurso de alzada? Pues entonces habrá que estar a la que supere la cuantía establecida para no tener que acudir al procedimiento abreviado y tramitar procedimiento general. Ejemplo, la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña liquida el impuesto sobre sociedades a una empresa. Le suprime la base imponible negativa por 1,5 millones de euros. Y cuantifica, además, para ese mismo periodo impositivo, una deuda a ingresar de 160.000. ¿Cuál es la cuantía de la reclamación? 160.000. Obviamente no es la mayor cantidad en valores absolutos, pero si tenemos en cuenta las reglas para la determinación de la procedencia de la alzada ordinaria, el 1,5 millones de euros no alcanza el 1.800.000, que es el importe de referencia para aquel caso en el que la cuestión controvertida gira en torno a la base o a una valoración. En cambio, cuando se trata de una cuota, el importe de referencia son 150.000 y aquí la cuota que se ha cuantificado son 160.000 euros. La rebasa, cabe alzada ordinaria, pero solo por la cuota, no por la minoración, por la supresión de la base imponible negativa. Luego, la cuantía de la reclamación son 160.000 euros. El artículo 35 continúa mencionando reglas especiales para la impugnación de diligencias de embargo, acuerdos de derivación, sanciones pecuniarias, solicitudes de devolución de ingresos indebidos, solicitudes de rectificación de autoliquidación o solicitudes de compensación. En el caso de las solicitudes de rectificación de autoliquidación, por ejemplo, hay que tener en cuenta que si la solicitud no permite concretar la cuantía, se va a calificar siempre como de cuantía indeterminada. Esto suele ser frecuente, más de lo que sería deseable. A veces es muy fácil determinar la cuantía, aunque el contribuyente solamente solicite la rectificación de su autoliquidación, porque tiene unas rentas que ha incluido en ella y no deberían de estar ahí. En otras ocasiones no es tan fácil y si el contribuyente no aporta la información suficiente para poder concretar cuál es la cuantía de la reclamación, pues necesariamente la vamos a calificar como de cuantía indeterminada. También es posible que el contribuyente no esté de acuerdo no con toda la deuda tributaria que se le ha liquidado, sino con algún componente de esa deuda. Decimos que la deuda es lo que marca la cuantía porque hay que tener en cuenta la cuota y los intereses. ¿Qué pasa si a la empresa que se le ha liquidado sociedades le parece perfecta la cuota que se ha cuantificado, pero sin embargo no está de acuerdo con el DIESACU del plazo de cálculo de los intereses de demora y solamente discrepa de los intereses de demora que se han cuantificado? Pues a efectos de determinar la cuantía de la reclamación habrá que tener en cuenta exclusivamente el componente impugnado y no toda la deuda tributaria. También es posible, como se cita ahí en otra de esas reglas especiales, que lo que se está impugnando es una actuación entre particulares, por ejemplo, actos de repercusión, que un contribuyente haya recibido una empresa varias facturas rectificativas
no está de acuerdo con ninguna de ellas, interpone reclamación económico-administrativa, la determinación de la cuantía tendrá que estar a cada uno de los actos de repercusión individualmente considerados, no a la suma de todas las cuotas repercutidas en la factura, sino a cada uno de esos actos de repercusión que se instrumentan a través de la factura rectificativa. La acumulación. ¿Por qué es importante la acumulación? Porque también afecta a la competencia para resolver y a la vía de impugnación. Recordemos lo que decía el artículo 73 de la OIA ya derogada, es que los que somos un poco mayores tenemos más presente una ley que ya está derogada que la que está en vigor. Pero bueno, el artículo 73 de la Ley 3092, reguladora del procedimiento administrativo común, reconocía la facultad del órgano instructor del procedimiento de acumular varios cuando se apreciaba identidad de razón o ¿cómo era? Íntima conexión o identidad de razón, me parece que decía la ley, para agilizar la resolución de las mismas. También el 57 de la Ley 39/2015 lo regula en los mismos términos, lo que pasa es que ha añadido que esa acumulación no puede dar lugar a ninguna alteración de la competencia. Pero bueno, en fin. Lo importante de la acumulación en materia tributaria es que si el artículo 228.5 de la Ley General Tributaria establece específicamente que no se puede alterar, a través de la acumulación de las reclamaciones para agilizar su tramitación, podríamos dar lugar a una modificación de la misma. Por eso se establecen unas reglas muy severas para determinar cuándo se puede acumular una reclamación y cuándo no. Y además, porque la acumulación de las reclamaciones da lugar a que se tenga que determinar una nueva cuantía de las reclamaciones acumuladas. Esa nueva cuantía será siempre la de la reclamación que la tenga mayor. De manera que si yo acumulo una reclamación cuya cuantía daría lugar a que la resolución que se dictase pusiera fin a la vía administrativa con una reclamación donde no se produce esa situación, esta última obviamente tendrá una cuantía superior a la anterior, automáticamente voy a llevar a la alzada ordinaria una resolución que en principio debería de poner fin a la vía administrativa. Y quien dice a la alzada ordinaria también dice al conocimiento de la Audiencia Nacional una cuestión que en principio tendría que haber acabado en la mesa del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. Bien. El artículo 230 de la Ley General Tributaria establece las reglas de acumulación. En el apartado primero contempla los casos de acumulación obligatoria, que son esos 4 que aparecen ahí recogidos. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. 5 minutos, pues las reglas de acumulación obligatoria aparecen ahí recogidas en el apartado primero. Bien, de aquí que no me voy a detener en ellas, pero sí quiero mencionar que el apartado segundo del artículo 230 contempla la acumulación facultativa, ¿vale? Bien, la acumulación facultativa se puede producir siempre que exista una conexión entre las reclamaciones a acumular, tanto las que, aunque se tengan que ver con tributos distintos. Lo que pasa es que nos ha recordado precisamente hace muy poquito el Tribunal Económico Administrativo Central que al margen de las prácticas de cada Tribunal Económico Administrativo Regional que las ha habido, la Ley General Tributaria hasta el 12 de octubre del 2015 no contemplaba la acumulación facultativa. ¿De acuerdo? No existía en la Ley General Tributaria. Ahora sí que existe, pero hasta entonces no. ¿De acuerdo? No obstante, la acumulación facultativa tiene que respetar unos límites. No puede dar lugar a alterar el ámbito territorial de cada tribunal, no puede alterar la competencia para resolver, tampoco puede alterar la vía de impugnación procedente. Estos límites a la acumulación, sin embargo, no operan en la acumulación obligatoria. ¿De acuerdo? Ahí sí que se pueden alterar. Por ejemplo, en el caso de la acumulación obligatoria del supuesto A, voy a citar uno, no voy a dedicar tiempo a todos, que era la acumulación de reclamaciones presentadas por un mismo obligado tributario frente a tributos, respecto a actos de aplicación de los tributos relativos al mismo tributo que trajeran causa en el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? En ese caso, el órgano competente para conocer de la reclamación será el interpuesto, perdón, estoy diciendo fatal, el órgano competente, por las prisas, el órgano competente para conocer de la reclamación será el que conocería de la presentada en primer lugar, ¿de acuerdo? Y si alguna de las reclamaciones se ha presentado directamente ante el Tribunal Económico Administrativo Central, entonces el TEAC va a conocer de todas, ¿vale? Eso claramente altera la competencia para conocer y las vías de impugnación. Bien. Un ejemplo, la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña liquida a una empresa el impuesto sobre sociedades, cuantificándole una deuda de 200.000 euros y dicta un acuerdo de imposición de sanción, 5.000 euros. Nos preguntamos, ¿es posible la acumulación de 2 reclamaciones económico-administrativas como estas? Bueno, no es que sea posible, es que es un supuesto de acumulación obligatoria, el contenido de la letra D del artículo 230.1. Si yo interpongo una REA contra una sanción que trae causa a una liquidación que también he impugnado, la acumulación de ambas reclamaciones es obligatoria, ¿de acuerdo?
A través del mismo procedimiento inspector, la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña liquida a una empresa el impuesto sobre sociedades, le cuantifica una deuda de 200.000 euros, pero también le liquida el impuesto sobre el valor añadido, cuantificándole una deuda de 100.000 euros, por unos mismos hechos. El reclamante puede obtener la acumulación facultativa de las dos reclamaciones económico-administrativas, en un caso como este. Bien, no se puede acumular facultativamente porque alteraría la vía de revisión. Es justo el caso que citaba hace un momento. Estaríamos acumulando una reclamación que por sí sola la resolución pondría fin a la vía administrativa con una que va acompañada de alzada ordinaria. Alteramos la vía de impugnación. Automáticamente eso acaba en la mesa del TEAC y a continuación en la mesa de la Audiencia Nacional, cuando la del IVA debería de haber puesto fin a la vía administrativa y ser posible impugnarla ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. En cuanto a las costas, el procedimiento económico administrativo es gratuito, artículo 234.5, pero allí mismo se reconoce la posibilidad de obligar a sufragar las costas del procedimiento. Esa imposición de costas solamente se puede producir en caso de desestimación o inadmisión de la reclamación. Una estimación parcial no puede ir acompañada nunca de la estimación de costas. Y además es necesario que se aprecie temeridad o mala fe. ¿Quién va a tener que sufragar esas costas? Hasta la modificación introducida por la Ley 34/2015 solamente se podían imponer al reclamante. Desde entonces, a cualquier persona a quien se le pueda imputar la temeridad o mala fe. Si se interpone recurso de alzada ordinario ante la resolución que imponga las costas, que va a ser la que resuelva la reclamación económico-administrativa, su eficacia queda condicionada a que la confirme el Tribunal Económico-Administrativo Central. El artículo 51 del Reglamento de Revisión define qué se entiende a estos efectos por temeridad y por mala fe. Nos recuerda quién es el competente para exigir el pago, cuál es el plazo de pago de las costas y, sobre todo, lo más importante, establecía, ya lo digo en pasado, el mecanismo para la cuantificación de las costas. 2% de la cuantía de la reclamación sujeto a un mínimo de 150 euros si resolvía órgano unipersonal, 500 euros si resolvía sala o pleno. Y si la REA era sin cuantía, 150 euros si resolvía órgano unipersonal o 500 euros si era órgano colegiado. Bien, digo que resolvía porque el Supremo ha anulado el apartado segundo del artículo 51 que contiene esas reglas, precisamente apreciando que esta forma de determinación de la cuantía de la reclamación cuesta poco entender que es absolutamente ajena a lo que puedan ser las costas de un procedimiento. Se ha formulado la cuantificación en unos términos que permiten reconocer ahí pues, quizás una sanción, quizás una tasa o a lo mejor incluso una prestación pecuniaria, una prestación patrimonial pecuniaria de carácter no tributario. Pero lo que son las costas de un procedimiento, no. Y bueno, ¿qué sucede? Que nos ha dejado huérfanos a los tribunales del mecanismo que ya disponíamos para poder cuantificar las costas. Esta es la sentencia a la que hacía alusión y, bueno, en algún momento supongo que le volverán a dar redacción al artículo o bien incluso a lo mejor lo llevan a rango legal, pero siempre estableciendo la cuantificación de las costas unos términos que espera ver ahí el Tribunal Supremo. Sobre esta cuestión pues hemos visto titulares en la prensa: plantear con Hacienda será gratis, el Tribunal Supremo anula las costas. Bueno, a ver, plantear con Hacienda será gratis, o pleitear, perdón, siempre lo ha sido en vía económico-administrativa y lo continúa siendo. Lo único que sucede es que la cuantificación de las costas, en fin, no ha funcionado como se esperaba. A ver si lo arreglan, es lo único que puedo decir. El Tribunal Supremo obliga a que los recursos a Hacienda vuelvan a ser gratuitos. Es que siempre han sido gratuitos y continúan siéndolo. El tema de las costas es otra cosa distinta. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé si me queda... ¿Me puedo tomar 5 minutos? Sí. Perdona, Rafaela. Es simplemente para mencionar 4 casos que ilustran muy bien la complejidad que acompaña a la revisión en vía económico-administrativa. Podríamos presumir, hombre, es que la revisión en esta vía, en realidad, al final tampoco tiene que ser algo tan complicado. Si la Administración se ha equivocado a la hora de liquidarme, pues el tribunal me da la razón. Y si resulta que no la tengo, pues me la va a quitar y aquí paz y después gloria. Ya nos gustaría que las cosas fueran así. Yo creo que con los casos que voy a mencionar a continuación va a quedar claro que no siempre es tan sencillo. Bueno, actividad económica, algunas cuestiones controvertidas. He agrupado los casos, digamos, por la forma en que se desarrollaría esa actividad, si estamos hablando de una empresa societaria o una empresa individual, más que nada porque el primero atañe, por ejemplo, al sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, en concreto a aquel que en su momento quiso beneficiarse del régimen especial de empresas de reducida dimensión y no pudo. No sé si el caso le resulta familiar. Esas entidades patrimoniales que, bueno, tenían algunas personas de renombre y que, bueno, fueron objeto de regularización
por parte de la Administración tributaria, la cosa acabó en los tribunales, etcétera, etcétera. Yo creo que con estos detalles todos ya pensamos en algún caso concreto. ¿Qué sucede? Que la Ley 27 de 2014, reguladora de impuestos sobre sociedades, a día de hoy sí que contiene una definición de actividad económica, que también adapta incluso para el arrendamiento de bienes inmuebles. Es la misma definición que vamos a encontrarnos en el artículo 27 de la ley del IRPF, exactamente lo mismo. Lo que sucede es que hasta 31 de diciembre del 2014, pues la normativa reguladora del impuesto no contenía, del impuesto sobre sociedades, no contenía esa definición de actividad económica. ¿De acuerdo? No la contenía desde el 1 de enero del 2007, desde que se suprimió el régimen especial de sociedades patrimoniales, porque hasta entonces la normativa reguladora del impuesto no es que contuviera una definición de actividad económica, pero en aquel régimen remitía expresamente a la normativa reguladora del IRPF para entender que era una actividad económica a aquellos efectos. Bien, pues huérfanos de una definición de actividad económica y en particular en lo que se refiere al arrendamiento de bienes inmuebles en el ámbito del impuesto sobre sociedades, los órganos de aplicación de los tributos entendían que el régimen especial de empresas de reducida, de empresas no, es justo el término que no hay que emplear, de entidades de reducida dimensión, no era aplicable a las entidades patrimoniales, porque las entidades patrimoniales, que son aquellas que más del 50% del activo no está afecto a una actividad económica o son de mera dependencia de valores, pues, en fin, no desarrollan una actividad económica y no son merecedoras de ese régimen especial. Incluso el Tribunal Económico Administrativo Central, ¿verdad?, también se pronunció sobre esto, creo que fue en el año 2016, recordando que la Audiencia Nacional en el año 2010 ya había dicho que no era aplicable a las entidades patrimoniales ese régimen especial, porque bien que hace referencia el artículo 108, que era el que estaba vigente entonces, hoy es el 101, al importe neto de la cifra de negocios para delimitar el ámbito subjetivo de aplicación del régimen. Hombre, si hay un importe neto de la cifra de negocios, habrá unos ingresos de una actividad económica. Si no los hay, no resulta aplicable. Bueno, pues no parece tan fácil el caso, ¿verdad?, como a priori podríamos presumir. Había discusión entre los tribunales, los órganos de aplicación de los tributos. El Supremo al final se ha pronunciado en sentencia de 18 de julio del 2019 y ha recordado el motivo por el que se suprimió el régimen especial de sociedades patrimoniales. La exposición de motivos de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, más o menos venía a decir algo así como que a la vista de la nueva regulación del régimen de tributación de las rentas del ahorro en el IRPF, carece de sentido que exista un régimen, una medida antidiferimiento de la tributación como el régimen especial de sociedades patrimoniales, que hay que suprimir. Por ese motivo, desde ese momento, se le aplicaba sin ningún problema el régimen general del impuesto sobre sociedades a una sociedad patrimonial. Y el Tribunal Supremo entiende que desde ese momento, si no hay ninguna definición de actividad económica en la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades, hay que estar a lo que le aplicaríamos a cualquier otro contribuyente, y si el legislador hubiera querido que el régimen especial de entidades, me sale sin querer el término empresa, no hubiera sido aplicado a ellas, tenía que haberlo dicho expresamente. No lo dice, luego también tienen derecho al régimen especial de empresas de entidades de reducida dimensión, las entidades patrimoniales. Bien, lo que me lleva también a hacerme una pregunta en relación con otro régimen especial de impuestos sobre sociedades, el relativo a aquellas entidades cuya actividad económica principal es el arrendamiento de vivienda. Hasta el 31 de diciembre de 2014, la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades ya hemos dicho que no contiene una definición de actividad económica. ¿Vale? Bueno, pues para ellas, el Tribunal Económico Administrativo Central, a instancia del presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña, dictó una resolución de unificación de criterio en julio del 2016 para explicarnos a todos, bueno, en particular a los más interesados, que eran los órganos de aplicación de los tributos, que a estos efectos, por actividad económica, teníamos que entender la definida en el artículo 27 de la ley del IRPF. ¿Vale? Bueno, pues claro, a la vista de lo que dice el Supremo en relación con el régimen especial de empresas de reducida dimensión, yo ya no tendría tan claro si realmente podemos afirmarlo así con total y absoluto convencimiento. De hecho, ya hay algún Tribunal Superior de Justicia, como el de Castilla-La Mancha, que no está por la labor de entenderlo así. Considera que si la normativa reguladora de impuestos no definía actividad económica, no podemos entender que en el ámbito del arrendamiento fuera exigible contar con ¿qué? Con una persona con contrato laboral a jornada completa y en su momento, cuando también se exigía un local afecto, pues va a ser que para algún Tribunal Superior de Justicia no es así. Bueno, ya veremos cómo acaba la historia. En el ámbito individual,
Exclusión de la modalidad simplificada en el régimen de estimación directa, para la determinación del rendimiento neto de la actividad económica. La aplicación del régimen depende de dos circunstancias: que el importe neto de las cifras de negocios en el periodo impositivo inmediato anterior no supere los 600.000 euros y que además el contribuyente que pueda acogerse a ese régimen especial, al régimen de estimación objetiva no se acoja al mismo. Si se supera la magnitud del importe neto de la cifra de negocios, se queda excluido de esa modalidad simplificada durante los 3 periodos impositivos inmediatos y sucesivos. ¿De acuerdo? ¿Cómo interpretaba esto el órgano de aplicación de los tributos? Pues que cada uno de esos periodos que conforman el plazo de exclusión había que volver a evaluar el importe neto de la cifra de negocios. Si a mí me excluye la cifra de negocios del año n para el año n+1, n+2, n+3, si en n+1 vuelvo a acceder ese límite, quedo excluido para n+2, n+3, n+4, si me sucede lo mismo, efecto cascada, nos entendemos, ¿no? Bueno, los tribunales económicos administrativos no lo hemos entendido así jamás y, afortunadamente, en este caso, el Supremo también, no es que nos haya dado la razón, pero vamos, que comparte el mismo criterio que nosotros, en sentencia del 22 de marzo del 2018, que es el evaluar exclusivamente el cumplimiento del requisito el último año del plazo el último periodo impositivo del plazo de exclusión. Sería ese n+3. En n+3 miraríamos si en n+4 ya se puede otra vez aplicar el método simplificado o, de nuevo, continúa fuera de él y tiene que aplicar, perdón, el método simplificado, la modalidad simplificada, tiene que aplicar la modalidad normal. Cuando se ejercen actividades económicas, como por ejemplo sucede con el arrendamiento, hay que evaluar el cumplimiento de ciertos requisitos, ¿verdad? Pues que se cuente con una persona con contrato laboral a jornada completa. O cuando hay que aplicar determinados beneficios fiscales, también hay que medir si están presentes o no ciertos requisitos. Esto se vuelve un poco más complejo cuando además en el desarrollo de la actividad económica intervienen entidades en régimen de atribución de rentas. Herencias yacentes, comunidades de bienes. En este punto recordemos que las sociedades civiles con objeto mercantil desde el 1 de enero del 2015 tributan por impuesto sobre sociedades, no nos confundamos. Pero bueno, en otro caso, el problema que surge es si esas circunstancias se tienen que evaluar en sede de la entidad que tributa en régimen de atribución de rentas o bien en sede del comunero o del partícipe. En el caso del arrendamiento como actividad económica, pues no había ninguna discrepancia entre la Dirección General de Tributos y los tribunales económico-administrativos. Todos consideraban que esa evaluación se tenía que efectuar en sede de la entidad. Si la entidad era el empleador y contaba con una persona empleada a jornada completa, se cumplía el requisito, podíamos hablar del arrendamiento como actividad económica. De no haber sido así y haberse exigido que se evaluase en sede del comunero o del partícipe, ¿qué habría sucedido? Que se tendría que prorratear ese elemento empleado en proporción al porcentaje de participación de cada uno de los comuneros o partícipes. Y a lo mejor, si había dos, uno habría tenido medio trabajador y el otro medio, y no se habría cumplido el requisito. Pero ahí no había discusión. Donde sí la ha habido es con la disposición adicional 27ª de la ley del IRPF, que contempla una medida, un beneficio fiscal, una reducción en el rendimiento neto de la actividad económica para los periodos 2009 a 2014, por mantenimiento o creación de empleo. La aplicación de ese régimen exigía, en primer lugar, que el importe neto de la cifra de negocios no fuera superior a los 5 millones de euros y que la plantilla de trabajadores no excediera los 25. Y en ese caso, si se creaba o mantenía empleo, se podía reducir el rendimiento neto de la actividad económica y se entendía que se mantenía o se creaba empleo si se disponía como mínimo de un trabajador y la plantilla media de cada uno de esos periodos en los que se aplicaba el beneficio era igual o superior a la plantilla media del año 2008. Bien. ¿Qué hizo la agencia tributaria en su momento? Regularizar a todos aquellos contribuyentes que realizaban la actividad a través de una entidad en régimen de atribución de rentas y contaban con un solo empleado, porque la disposición adicional 27ª hacía referencia al cumplimiento de los requisitos en el contribuyente. Y el órgano de aplicación de los tributos decía, hombre, si es el contribuyente, las entidades en régimen de atribución de rentas no son contribuyentes. Su régimen hace que se imputen sus rentas a quien sí lo son, los partícipes. Pues está claro que los partícipes, si tienen que repartirse un trabajador, dejan de cumplir con el requisito, ya podemos regularizar, ¿de acuerdo? Ya podemos liquidar la renta a los partícipes, que no procedía a aplicar ese beneficio fiscal. Bien, el TEAC, en alzada para la unificación de criterio, en febrero del 2015, dice que esto no es así, que el requisito se tiene que medir en sede de la entidad, no en sede de los partícipes. Bueno, ¿resuelto el problema? Ni mucho menos. Bueno, pues
de nuevo vuelve a la carga la agencia tributaria. Dice, si no puedo regularizar a unos, regularizaré a otros. Porque ¿qué otros requisitos se tienen que dar aquí? El importe neto de la cifra de negocios no puede superar los 5 millones de euros. ¿Qué pasa con las entidades en régimen de atribución de rentas que tenían un importe neto de la cifra de negocios de 6 millones de euros? En principio no podían aplicar el beneficio fiscal. Pero claro, tenían dos partícipes, cada uno 3 millones de euros. Me quedaba por debajo de los 5, pues ya está, ya puedo volver a regularizar aplicando el criterio del TEAC con efectos retroactivos. Anda, y esto se puede hacer, hombre, sí se puede hacer, lo estaban haciendo. ¿Y el TEAC qué piensa sobre esto? No sé si tú ibas a comentar algo, Rafaela, sobre el asunto, pero en el 2018 tuvo la ocasión de pronunciarse. Claro, también es necesario que el TEAC tenga la ocasión de que alguien se lo plantee para que se pronuncie. E interpretó que no había ningún problema con aplicar retroactivamente su criterio del 2015, obviamente a los periodos no prescritos, ¿de acuerdo? Porque, a ver, lo que invocaban los contribuyentes que reclamaban era el principio de confianza legítima, que es un principio que debe de presidir la actuación de las administraciones públicas. Pero el TEAC ha considerado que ese principio de confianza legítima también tiene sus límites. Y uno está en el 31.1 de la Constitución, la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. No te vamos a sancionar, pero te vamos a exigir la deuda tributaria que te toca pagar. Bueno, este es el criterio del TEAC en esa resolución. Ya anticipo que los tribunales de justicia no lo comparten, porque sin ir más lejos, la Audiencia Nacional, creo que ha pasado poco más de un año, anuló ya esa resolución del TEAC. Dijo que no, que si hay un ejemplo paradigmático de la vulneración del principio de confianza legítima, es precisamente el que estamos exponiendo ahora mismo. Un caso en el que la agencia tributaria, en sus manuales de la renta, ilustraba con algún ejemplo el supuesto en cuestión. Un caso en el que la Dirección General de Tributos, a través de la contestación a consultas tributarias escritas, se había hartado de decirle al contribuyente cómo tenía que tributar. Y ahora resulta que porque el TEAC se separa de ese criterio y con el suyo obliga también a los órganos de aplicación de los tributos, regularizamos retroactivamente, sin compasión iba a decir, bueno, no, eso no es el término adecuado. Bueno, la Audiencia Nacional entiende que eso no se puede hacer así y además cita una sentencia del Tribunal Supremo del año 2018, que creo que tiene que ver con las entregas de oro por particulares a las empresas que se dedican a la comercialización, a la compraventa de oro, ¿no? Que le planteó a alguna comunidad autónoma sobre la posibilidad de aplicar con efecto, o sea, regularizar periodos no prescritos a la vista de un cambio de criterio. Y el Tribunal Supremo también decía que no, que tiene que prevalecer el principio de confianza legítima. Además, creo que Irene tiene un trabajo sobre esto muy interesante, galardonado trabajo además, que yo recomiendo su atenta lectura. Y que, en fin, vamos, que aquí todavía podemos ver mucho criterio sobre esta cuestión. Y ya por último, ya acabo, o sea, y doy la oportunidad a lo realmente interesante, que es la fijación de doctrina que va a exponer Rafaela. Estimación objetiva en el ámbito del IRPF. Las dependencias regionales de gestión tributaria de las delegaciones especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ejercen también funciones que son propias de la inspección de los tributos. Esto a veces no es fácil de recordar. Esas funciones las ejercen a través de las denominadas unidades de módulos, que son las que se ocupan de los contribuyentes en régimen de estimación objetiva en el IRPF y régimen simplificado agricultura, ganadería y pesca, recargo de equivalencia en el IVA. Se encargan de su información y asistencia, de su control, de su gestión censal. Bien, las unidades de módulos periódicamente hacen unas campañas de tomas de parámetros, con la finalidad de recabar datos que después sirvan para diseñar, planificar posibles actuaciones de las que resulten liquidaciones tributarias en relación con estos contribuyentes. El resultado de esas tomas de parámetros se documentan en una diligencia que se conoce como M1. Y respecto a ella, el Tribunal Económico Administrativo Central en el año 2014 tuvo ocasión de pronunciarse recordando que esa actuación, esa toma de parámetros que se puede llevar a cabo o bien requiriendo al obligado tributario para que aporte la información a la oficina pública, o bien personándose un funcionario en el domicilio del obligado tributario, no se trata más que del cumplimiento de la obligación de facilitar información con trascendencia tributaria al amparo del artículo 93 de la Ley General Tributaria, en este caso sobre información relativa al cumplimiento de las obligaciones del propio requerido, pero que en ningún momento ese requerimiento da lugar al inicio de un procedimiento de control, como además expresamente sanciona el artículo 30 del Reglamento de Revisión. Bueno, pues ¿qué pasa? Que en febrero del 2019 el Tribunal Supremo se ha pronunciado 2 veces sobre un caso exactamente igual, una toma de parámetros, como se conoce popularmente,
entendiendo que esa actuación, esa toma de parámetros, en realidad se produce, a ver si lo explico bien, en el seno de una actuación de comprobación censal del artículo 144 del Reglamento de Aplicación de los Tributos. Ni siquiera entiende que se trata de un procedimiento de rectificación censal. El procedimiento para rectificar el censo de obligados tributarios se contempla en el artículo 145, sin perjuicio de lo que dice el artículo 146. El 144 simplemente habla de las actuaciones de comprobación que se pueden llevar a cabo. Bueno, el Tribunal Supremo entiende que ese artículo tiene sustantividad propia y que en realidad interpreto que lo que quiere decir es que ahí ya subyace un procedimiento que está sujeto a un plazo. ¿Qué plazo? Pues invoca el artículo 104.1 de la Ley General Tributaria, por defecto el de 6 meses. De manera que si la Administración requiere al obligado tributario para que aporte esa información a las oficinas públicas y en el plazo de 6 meses no ha pasado algo, tampoco dice qué el Supremo, porque no estamos hablando del procedimiento de rectificación censal del 145. No dice cómo tendría que terminar esa actuación de comprobación censal del 144. No ha pasado algo, es lo que dice, pues entonces ese procedimiento caduca. ¿Y si caduca, qué pasa? Pues si caduca, según el Supremo, no se puede aplicar lo dispuesto en el artículo 104.5 de la Ley General Tributaria, que prevé la posibilidad de incorporar en la documentación, la información obtenida de un procedimiento caducado a los procedimientos que se inicien con posterioridad. Bueno, no por el hecho de que esté caducado, sino por la falta de declaración expresa de la caducidad de ese procedimiento. Si no hay una declaración de caducidad, esa información no se puede incorporar. En la práctica, ¿a qué lleva todo esto? Pues que esa labor de toma de parámetros que ha efectuado la unidad de módulos en su momento para disponer de los datos, evaluar si procedía a iniciar un procedimiento de comprobación limitada o un procedimiento inspector y regularizar al contribuyente, no sirve de nada. De nada si no hay una declaración de caducidad o bien se evita que se produzca la caducidad, tomando como horizonte temporal los 6 meses a contar desde el requerimiento o desde la visita del funcionario al obligado tributario para que se inicie un procedimiento de comprobación limitada, un procedimiento inspector al que se puedan incorporar esos datos obtenidos. ¿De acuerdo? Bueno, pues no sé si con estos 4 casos queda ilustrada la complejidad que subyace en la revisión de la aplicación de los tributos, que no es todo sota, caballo y rey, y a veces las cosas incluso se dilatan en el tiempo porque van saliendo pronunciamientos que obligan a cambiar de criterio y volver sobre la misma cuestión una y otra vez, más de lo que sería deseable para nosotros y para el contribuyente. Bueno, disculpad que me haya extendido más de lo que hubiera sido deseable, y con esto pongo fin a mi exposición. Gracias.